Al llegar los padres a la casa, encontraron los 2 cadáveres de las 2 hijitas mayores, tirados ahí en la sala, y en medio de los 2 cadáveres, la bebecita de 6 meses, viva. Uno no puede imaginar la perversidad del corazón humano. Una de las bendiciones más grandes que yo considero en mi vida es la de que el Señor me haya permitido cumplir ya casi 97 años. En 2 meses tendré 97 años de edad. Y la bendición consiste en que eso me ha permitido ver el progreso asombroso de la obra de Dios. Cuando conocí el mensaje, los adventistas eran muy poquitos en Colombia, muy poquitos en Venezuela, muy poquitos en Curazao, que eran los países que conformaban la Unión Colombo-Venezolana en el principio. Yo conocí la primera iglesia en Bucaramanga, como tal vez lo mencioné anteriormente, porque mi tío, un hermano de mi madre que vivía con nosotros, asistió a las primeras conferencias que se celebraron en Bucaramanga y él aceptó el mensaje. Y me invitaba los sábados a un grupito que se organizó después de las conferencias, que se reunía en una casa en donde hoy es el Teatro Libertador de esa ciudad. Yo tendría unos 8 años de edad y el grupito era solamente unos 18 hermanos, si mal no recuerdo. Y después, siendo presidente de la Unión, no muchos años después, prediqué en el estadio Alfonso López de Bucaramanga a una congregación de más de 25,000 adventistas. Aunque la obra del Señor en sus comienzos sufrió grandes persecuciones, como contaré hoy en una de esas experiencias, el crecimiento fue asombroso. Se cumplían las palabras del Espíritu de profecía cuando dice que la sangre de los hijos de Dios es semilla, una semilla que brota para crecimiento de ese pueblo maravilloso. Haber vivido todos estos años y haber sido partícipe de las maravillosas obras de Dios, de los milagros para proteger a sus hijos y para protegerme a mí personalmente en muchas ocasiones de amenazas de muerte casi inminente. Varias veces yo en esos momentos mentalmente le decía a mi Señor: Señor, por favor, mi esposita y mis 2 niños, los entrego en tus manos. Tú serás el refugio para ellos. Pero asombrosamente venía la liberación inesperadamente y en una forma milagrosa que no se puede explicar por leyes naturales, sino la intervención divina. Por ejemplo, vamos a La Bricha. La Bricha es una región en Santander que limita con
con Boyacá. Desde un lugar del sitio Los Naranjos se puede ver la Sierra Nevada del Cocuy en toda su majestad. Allí la persecución fue muy fuerte, porque los hermanos eran muy misioneros y pregonaban mucho el mensaje y venían muchas personas a entregar la vida al Señor. Una región campestre, pero de una hermandad asombrosamente fiel y asombrosamente misionera, y por eso le ponían el ojo, porque consideraban que era una amenaza para la iglesia popular de ese tiempo. Un sábado llegaron los perseguidores, entre ellos gente de la misma región, agentes de la seguridad del gobierno. Algunas veces iban liderados por el sacerdote de la parroquia más cercana. Y era dejar muertos y dejar sangre regada, para que tengan una idea de lo terrible que fue. En un sábado entraron a una casita, una habitación adventista. Estaban las dos niñas mayores, una de 16 y otra de 12 años. Y después de que pasó el alboroto y los hermanos en la tardecita del sábado pudieron regresar, iban regresando poquito a poco de los escondites a donde habían huido cuando llegó la gente a perseguirlos. Al llegar los padres a la casa, encontraron los dos cadáveres de las dos hijitas mayores tirados ahí en la sala, y en medio de los dos cadáveres la bebecita de 6 meses, viva. Uno no puede imaginar la perversidad del corazón humano si no la configura dentro de los planes de Satanás para tratar de oponerse al crecimiento del pueblo de Dios. Pero Dios estaba con esos hermanos. Y esa sangre fue semilla que sembró, y nuevas almas venían. Visité muchas veces la región, yo los amaba mucho, porque eran hermanos maravillosamente misioneros. Un sábado estaba con el pastor Roy Henneber, presidente de la asociación. Yo era departamental. Fuimos a celebrar 2 semanas de evangelismo, porque los hermanos que habían huido a Venezuela, a la costa atlántica, a otros lugares más seguros en Colombia, empezaron a regresar porque el gobierno había cambiado. El general Rojas Pinilla había tomado el poder y empezó a haber bonanza. Pero para la iglesia eso duró solamente 1 año. Porque Rojas Pinilla nombró como ministro de gobierno a un señor Tulio, en este momento se me escapa el apellido, y él era un hombre muy católico, y empezó una persecución sistemática. La persecución de General Rojas Pinilla
fue una persecución muy difícil. Entonces, íbamos a reorganizar la iglesia de los Naranjos ese sábado, porque ya los hermanos habían regresado en su mayoría. Yo había bautizado en la mañana 10 candidatos y después de comer fuimos a recostarnos un ratico para descansar. Nos habían asignado un cuartico en el segundo piso de la casita del hermano Villamil. Y resultó, era un cuarto en el segundo piso donde guardaban semillas para sembrar, donde guardaban los bultos de garbanzos, arvejas, maíz, lo que cosechaban, lo guardaban ahí hasta que lo sacaban al mercado. Ahí cuando estábamos acostados, en donde nos arreglaron 2 camas, y en un rincón había bultos esperando que los sacaran al mercado. Estábamos recostados cuando de pronto la voz de una niña empezó a gritar: pastores, huyan porque los vienen a matar. Esa niña se convirtió años después, vino a nuestro colegio, estudió, se convirtió en ecónoma de nuestro colegio, Ernestina Gómez de Jerez, la esposa del hermano Francisco Jerez. Ambos sirvieron como misioneros en la iglesia. Nos levantamos, nos asomamos de la barandita del segundo piso, vimos, se contemplaba la iglesia ya al frente, lejos, y vimos que la estaban azotando a los hermanos con las correas de los caballos, los fuetes de los caballos. Así que salimos corriendo para allá a ver qué pasaba. Y en un recodo del camino, había que dar varias vueltas, encontramos a un sargento ebrio, sargento del ejército, que lo habían nombrado alcalde del pueblo de Chucarima, a 7 horas del lugar donde estábamos. Y el sacerdote le había pedido que viniera a poner orden para cerrar las conferencias. Y entonces yo les grité: ¿y qué? ¿Por qué están azotando a los hermanos que nos esperan para la reunión de esta tarde? ¿Y quién es usted?, dijo el sargento. Y yo soy el pastor Luis Flores. Soldado. Y ya el soldado sabía lo que tenía que hacer. Le quitó el seguro al fusil y me puso el cañón en la espalda. Y lo mismo hizo otro soldado con el pastor general. Regresen. Vamos a ver dónde se quedan. Vamos a requisar. Regresamos. Los hombres se habían desaparecido porque era natural. En cada incursión de esas dejaban muertos a los hombres, solamente las mujeres se libraban, y no siempre. Regresamos, el hombre nos insultaba y nos insultaba con su vocabulario de sargento, borracho, ebrio. Nosotros no decíamos nada, lo dejábamos. Cuando se cansó, empezamos a hablar. Señor alcalde y sargento, ¿cuántas escuelas tiene la alcaldía en esta región? No, que se mueran de brutos. Y nosotros, la iglesia tiene 3 en diferentes lugares.
y ya les construimos su escuelita. Sargento, ¿qué ha hecho usted en la alcaldía para alimentar y proveer de herramientas y de ropa a todos los que están regresando a sus casitas? Que se las arreglen como puedan. Le dije, nosotros ya repartimos un camionado de víveres, de utensilios de trabajo, de utensilios de cocina. Y no solamente a los adventistas, a todos los de la región. Nosotros no tenemos ninguna diferencia de religiones para hacer el bien. Y entonces él dijo que se jodan, como para usar el término que él usó, que se jodan. Le dije, no señor, ese no es el criterio de Dios. El criterio de Dios es que nos amemos los unos a los otros y nos apoyemos. Eso lo frenó un poco. Y de pronto, el diablo siempre mete la cola. De pronto se quedó mirando, ¿y qué hacen todas estas viejas aquí? Cuando vayan al pueblo las voy a meter en la cárcel por desperdiciar el mejor día de trabajo, que es el sábado. Y Ernestina nuevamente dijo, está bien, mi sargento. Y esta mocosa tenía como unos 16 años. ¿Por qué me falta el respeto? La voy a llevar presa y le voy a meter una multa por irrespeto a la autoridad. Mi sargento, le dije, la niña está nerviosa por todo lo que está sucediendo. Ella le respondió, está bien, mi sargento, no para ofenderlo, sino para decirle que acepta lo que usted diga. No, señor, esa quiere burlarse y me la voy a llevar presa. Así que alístese, muchachita, para que camine las 7 horas que nos tenemos de camino hasta Chucarima. Le dije, mi sargento, donde va la señorita voy yo, porque noté la perversidad del hombre. Donde va ella, voy yo. ¿Y se arriesga? Sí, señor, me arriesgo. Digo, bueno, alístese porque nos vamos. Y ustedes van adelante. Y si se dejan alcanzar de los caballos, le damos con el látigo de los caballos. Hermanos, búsquenme una linterna. Y Ernestina, cambia esos zapaticos por unos alpargates. Vamos a caminar las 7 horas. Y empezamos. Nos rendía más que los caballos. Y cada rato el sargento, espera un momento, no tan rápido. Entonces, ya estaba oscureciendo. Se había pasado la tarde ahí en la reunión provocada por el sargento. Más o menos, yo le había dicho, le pagamos la multa y todo terminado, diga cuánto es. No, señor, yo no decreto multa fuera de mi despacho. Que vayan el lunes, pagan la multa y rescatan a la muchacha. Bueno, yo voy a quedar en el mismo calabozo donde queda esa niña, yo voy a quedar. Si usted se arriesga, sí, señor, me arriesgo. Anduvimos. Más o menos 3 o 4 horas después, la noche oscura. Ellos tenían sus linternas, Ernestina y yo con la linterna que me habían dado los hermanos. Llegamos a una casa a un lado del camino.
Y el sargento ordenó que pararan. Paramos y le dijo a un soldado, me los cuida, nosotros vamos a entrar. Me di cuenta que era un lugar donde vendían licor. Y me había dicho el sargento, porque el sargento siempre tenía su revólver en la mano y cada rato me lo apuntaba. Su dedo le hacía así en el gatillo. Pero el Señor obraba y le ponía en la mente lo que decía. Decía, yo quiero matar a este bandido. Pero no, ese no vale lo que vale una bala. Y eso me salvó varias veces, porque yo veía ese dedo jugando en el gatillo. Era cuando yo decía a mi Señor, por favor, Señor, mi esposita y mis niños. Entonces, quedamos esperando ahí que ellos tomaran trago. Le dije al soldado, entra por favor y pregúntale al sargento que todavía le pago la multa, que ellos necesitan plata para tomar. No, yo no los puedo dejar solos, se me vuelan. No, vaya. Entró y dijo, no. Seguimos esperando. Como otra hora más tarde salió un hombre enruanado. Mi sargento dice que la multa son 70 pesos. 70 pesos en ese tiempo era bastante plata. Calculando después, era más de lo que yo ganaba en el mes. Entonces, le di los 70 pesos y nos regresamos. Él me había dicho, en uno de los momentos que me apuntaba, voy a mandar revisar el cuarto donde se quedan. Si les encuentro propaganda escrita, usted no se salva de estas balas. Soldado. El soldado subió. Señor, tú sabes que tenemos una caja de literatura con más de 3,000 volantes. Y está en el centro del cuarto. Yo había bautizado, como les digo, 10. Y había dejado mi Biblia y mi diario en la ventanita del cuarto. El soldado subió, demoró como 10 minutos y regresó solamente con el himnario. Sargento, esto fue todo lo que encontré. No, señor. Y si yo voy, los saludo, vaya mi sargento. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo sabía que el Señor obraba. Regresamos casi o pasadas las 2 de la madrugada a la casa. Encontramos los hermanos en oración por nosotros. Pastor Génebra allá con ellos. Oré con los hermanos y subí al cuarto a ver la caja de libros. Y encontré que le habían puesto varios bultos de los que habían, ya se lo habían puesto encima. Yo bajé todo asombrado. Alguien estuvo en el cuarto mientras nosotros estábamos con el ejército. No, pastor, nadie ha subido. Esa es una pregunta que yo tengo al ángel de la guarda. Mi ángel, ¿fuiste tú quien pusiste los bultos encima o fue el soldado? De todas maneras, es un milagro de Dios. Una de las preguntas que yo tengo para mi ángel es esa.
pero se convirtió en una evidencia para mí muy asombrosa de lo que Dios está dispuesto a hacer en favor de sus siervos, en favor de su obra, en favor de todo aquel que quiere hacer algo por el plan de Dios. Una vivencia maravillosa, donde morían los niños asesinados. Cuán glorioso será ver a esas dos niñas despertar cuando venga Cristo, con todos los demás niños que nos fueron asesinados en otros lugares.